Bueno, muchas gracias en primer lugar por darme este espacio y por la presentación. Un poco el objetivo de esta comunicación es tratar algunas implicancias y vinculaciones entre o de la relación padre-hijo en Dios, en el ser humano y en la interioridad humana. Digamos, esas tres relaciones, hacer una especie de análisis o de ciertas implicancias que pueden tener una respecto de la otra. La paternidad y la filiación se predican en primer lugar de las personas divinas. Las mismas personas divinas son para Santo Tomás relaciones subsistentes. Esto no es otra cosa que decir que la misma persona del Padre en la Trinidad es su relación de principio o origen respecto del Hijo al que le comunica su misma naturaleza. Y que la misma persona del Hijo es su relación de principiado, originado o engendrado eternamente por el Padre. La identidad personal del Padre y del Hijo, su personalidad, se nos escaparía totalmente si no las entendemos en su reciprocidad. El fundamento de estas relaciones de oposición reales que subsisten en Dios están las procesiones divinas, es decir, operaciones inmanentes, vitales, de conocimiento y amor. En concreto nos interesa aquella acción por la que el Padre dice o pronuncia eternamente su verbo, el Hijo o imagen, dejando de lado la procesión del Espíritu Santo. Santo Tomás, siguiendo la tradición agustiniana, estudia esta procesión, que es la generación, desde la noción de verbum, también siendo la tradición joánica. Dios Padre profiere una palabra interior del corazón que es distinta del mismo, aunque no algo otro distinto al modo de una naturaleza diversa, pero que permanece en él. El Hijo brota en la intimidad de la Trinidad como fruto de una emanación inteligible, de un acto fecundo de dicción del Padre. En cuanto verbo, el Hijo representa perfectamente a aquel que lo dice, es imagen total suya, por esto es precisamente su Hijo, en la medida en que tiene su misma naturaleza. Al conocerse comprensivamente a sí mismo por vía del intelecto, el Padre dice o engendra a su Hijo, siendo principio de su origen, y al cual le otorga toda la perfección de su naturaleza, son consustanciales. Y el Hijo expresa cabalmente lo que Dios es, más aún es Dios. Ahora bien, para comprender más profundamente a las personas divinas, así como su distinción real según las diversas relaciones opuestas de origen, el Aquinate hace uso de una analogía, es decir, de una realidad en la que se ha de un modo en parte semejante y en parte mucho mayor de semejante, lo que Dios revela de su vida ad intra. Se trata de la concepción de una palabra mental o interior, de la generación de un verbum cordis en lo recóndito del espíritu intelectual humano. El hombre es creado ad imaginem Dei, de tal manera que representa imperfectamente a Dios Trino. Incluso el hombre, dice Santo Tomás, es más imagen de Dios que los ángeles, que lo son más absolutamente hablando por la superioridad de su naturaleza intelectual, que constituye la razón de imagen por la semejanza de la especie, en algunos aspectos secundarios, como es justamente la capacidad de comunicar la propia naturaleza a otro individuo. Así como Dios procede de Dios, así también el hombre del hombre. La paternidad y la filiación materiales, o carnales, nos hacen compartir un rasgo de lo divino que escapa a las criaturas puramente espirituales, que no engendran, y también a las puramente materiales, que a pesar de engendrar, no poseen racionalidad. La imago Dei está presente natural y universalmente en todos los hombres. Así, hay una paternidad y filiación espiritual e interior en el corazón de cada persona humana. ¿En qué consiste? En el hecho de que nuestro intelecto en acto, al entender la esencia de una cosa material y ser fecundado por las especies intelligibilis, conceptualiza en su interior, es decir, hace concebir, la vida engendra, un conceptus, concebido, una palabra o verbum que es semejanza a lo entendido y en lo cual entiende lo que entiende. Esto ocurre especialmente en el conocimiento de sí. Así como un padre, siendo principio original de ser y vida, genera una prole que comunica o comparte su naturaleza, así también nuestro intelecto, conociéndose a sí mismo, puede formar una prole de sí. Al conocer nuestra propia mens, de alguna manera imitamos a Dios, puesto que Él, estando presente inteligiblemente a sí mismo, se conoce por la procesión de una palabra concebida en su corazón. Igualmente en nosotros la mente, que está presente a sí mismo por su inmaterialidad, se conoce en una palabra concebida interiormente. El Padre puede ser llamado os cordis, boca del corazón, porque de allí brota el verbum cordis. De igual modo, nuestra mente, en su carácter esencialmente locutivo, puede ser llamada boca. Y acá cito un pasaje del comentario de San Tomás al Evangelio de Mateo. El oficio propio de la boca es decir. Hay un doble decir, exterior con la boca corporal e interior con la boca de la mente. Por lo tanto, mediante boca puede entenderse la boca del corazón, a saber, la mente del hombre. Tiene la cita.
Ahora bien, hace notar Santo Tomás que el concepto interior de la mente no puede ser llamado propiamente hijo, prole o concepto, sino según cierta semejanza. La razón es que, abro cita, no es la misma esencia de nuestra mente, sino que es cierto accidente suyo, porque nuestro mismo entender no es el mismo ser de nuestro intelecto. El verbo de nuestro intelecto, según cierta semejanza, puede decirse o concepto o prole, y especialmente cuando nuestro intelecto se entiende a sí mismo, a saber, en cuanto es cierta semejanza del intelecto que procede de su virtud intelectual, como también el Hijo tiene semejanza con el Padre, procediendo de su virtud generativa. Sin embargo, el verbo de nuestro intelecto no puede llamarse propiamente prole o hijo, porque no es de la misma naturaleza de la cual es nuestro intelecto. Fin de la cita. Además de que nuestro verbum no constituye otra persona, puesto que no subsiste sino por nuestro propio ese. En Dios, en cambio, el verbo sí puede ser llamado propiamente hijo, porque no es un accidente suyo, sino que es en su omnímoda simplicidad, en la que esencia, intelecto, entender y lo entendido se identifican, su misma esencia, además de otra persona subsistente. Cuando nuestro intelecto se entiende a sí mismo, el verbo concebido se compara al inteligente como la prole al padre. Pero dice Santo Tomás, cuando el intelecto entiende algo distinto de sí mismo, la cosa entendida es como padre del verbo concebido en el intelecto. Ahora bien, el mismo intelecto más bien tiene semejanza de madre, de la cual es propio que en ella se haga la concepción. En este sentido, el intelecto, dice Santo Tomás, es cierto útero espiritual. Dice en el comentario al libro de Job, el útero es el lugar de la concepción, de donde, mediante el útero, aquí se significa metafóricamente el intelecto que concibe diversos inteligibles. Las cosas, como padres, fecundan nuestro intelecto con la semilla que carga su semejanza, mediante la cual podemos conocerlas. La inteligencia acoge como una madre esta presencia seminal de la cosa y engendra un hijo, un concepto que lo representa. Ahora bien, a partir de lo que el hombre dice en la palabra de su interior, sale hacia afuera mediante las acciones exteriores. Cada uno es padre respecto de sus actos que son suyos como sus hijos, puesto que ellos brotan desde la fecundidad de sus concepciones internas. San Agustín decía, nada hace el hombre si primero no lo dice en su corazón. Por esto el hombre es persona, porque es dueño de su acto y actúa por sí mismo más que ser actuado por algo distinto. O más que ser hablado, o además de ser hablado, el hombre habla. Así como Dios, ejemplar, crea y hace proceder las cosas en el ser por medio de la procesión interna generativa de su verbo, así también el hombre, a imagen suya, hace proceder sus obras exteriores desde su decir interior. Dios crea por medio de su palabra, porque de alguna manera toda procesión temporal adextra la asocia a esta procesión eterna intra. Del mismo modo, todo lo que el hombre realiza en el mundo es una especie de prolongación de lo que realiza en su interior. Esto se verifica especialmente en aquella acción transitiva que es la generación humana. El Hijo brota de la virtud generativa de su Padre, pero porque antes estuvo en la virtud intelectiva del mismo, como una palabra cardíaca. El Padre se dice a sí mismo en su corazón y dice también a su Hijo. Así como engendra un verbo en subi que es prole suya y que tiene su semejanza, así también dice a su Hijo natural en su corazón, al que le comunica biológicamente su semejanza en especie. Ser hijo entonces no implica tanto surgir desde el cuerpo paterno, sino más bien desde la intimidad de su alma que lo dice. Podríamos decirlo así. Utim pluribus, el varón toma la iniciativa por medio de una palabra interior de unirse a una mujer. El varón le habla a la mujer, ella puede acoger esta palabra en su corazón o no. Si lo hace, esta unión espiritual puede convertirse en una unión carnal, cuyo fruto es el Hijo. El Hijo, así, nace de un decir de un corazón a otro corazón. Más que del vientre materno, su origen está en el corazón paterno. Nuestro primer nacimiento viene dado por la palabra inicial silenciosa. Pero a esta palabra primera le seguirán numerosas palabras segundas exteriores, que también tendrán como objetivo dar vida en el Hijo engendrado. Efectivamente, el Padre es principio de ser y vida, pero también de educación, de un segundo ser, una segunda naturaleza, un segundo nacimiento. Pero sobre esto volveremos más abajo. Repitamos lo siguiente. Nuestro origen está en el corazón, el cor patris. Allí reside nuestro fundamentum. El corazón mismo es símbolo de fundamento, como el mismo Padre que es principio fundamental de seguridad, tranquilidad y estabilidad para el Hijo que se apoya o sostiene en él. El Padre es aquel que está en el fondo, en lo hondo, en la raíz, por debajo del Hijo. El Hijo se soporta entitativamente en la palabra generativa paterna primera, pero también operativamente en todas las palabras educativas posteriores. El Hijo es engendrado por la primera palabra, pero es conservado y aumentado en el ser dado por las palabras segundas. El Padre dice palabras que dan vida al Hijo, que sirve para que oriente su vida hacia su fin. Este es su legado, herencia o patrimonio.
El padre se presenta como una figura clave que ofrece soporte para el principio de la existencia del hijo, pero también para su finalidad. De alguna manera, todo cuanto pertenece a la perfección de la vida humana tiene al padre como principio. Santo Tomás dice, el padre es principio de todas aquellas cosas que pertenecen a la perfección de la vida humana. Dice Santo Tomás que toda cosa guarda en sí un retorno, conversión o vuelta hacia su fundamento o causa, hacia el principio desde el que trajo el ser. Es natural, dice, que cada cosa retorne desde donde trajo origen. Esto implica para nuestro caso que todo hijo retorna hacia su padre como hacia su fundamento, como hacia su corazón. En Santo Tomás la expresión redice ad fundamentum o ad cor tiene varios sentidos. La expresión redice ad seipsum, epistrofe autón, es tomada del anónimo de Causis y la Elementatio Teológica o Stephaiosis Theologicae de Proclo, ambos estudiados por Santo Tomás en su Superlibrum de Causis Expositio. El sentido que aquí nos interesa es el de subsistencia. El alma humana es una forma sustancial subsistente, es decir, que no agota su actualidad en informar o animar a un cuerpo orgánico, sino que tiene el acto de ser por sí mismo. El alma intelectiva es sujeto suficiente del actus essendi, al que participa el cuerpo para constituir un único supositum. Se trata de una forma que derrama, difunde o sumerge el eje al cuerpo, pero que en cuanto es independiente de él en cierto sentido, tiene el ser absoluto, es decir, separado. De alguna manera emerge y retorna hacia sí misma, subsistiendo, ahincándose o fijándose en sí misma. El alma es estante o consistente por sí misma y no por el soporte material que la carga. De ahí que como lograr siga al ser, si el alma es metafísicamente recogida del interior, entonces obra de modo reflexivo. A diferencia de las cosas infrahumanas, el hombre puede volver sobre sí mediante sus actos, puesto que posee potencias que no están totalmente desparramadas en algún órgano corpóreo, sino que están vueltas sobre sí mismas, es decir, elevadas por sobre la materialidad y constituidas en la espiritualidad. El intelecto entiende que entiende y la voluntad ama que ama. La vuelta o conversión entitativa, según la sustancia y no según la operación, es un retorno al fundamento, a aquello por lo que la sustancia es precisamente sustancia. Así lo explica Santo Tomás comentando al de Causis. Cada cosa se convierte hacia aquello por lo que consiste, como el efecto hacia la causa, y es preciso que esté en ello como en su fundamento. Todo lo que es consistente por sí mismo es suficiente para sí en su ser, no necesitando a otra cosa para su subsistencia, por lo que no se excluye la dependencia de la causa agente, sino de la causa formal y material que prestan subsistencia. Fin de la cita. Una cosa es consistente por el ese, de tal manera que el ese es el fundamento del ente. El alma humana se convierte por sí misma hacia el ese, puesto que es autosuficiente en su ser, no necesitando otra forma para subsistir ni tampoco el cuerpo, separándose del cual puede seguir existiendo. Sin embargo, esto no excluye la dependencia de la causa agente. El alma necesita para subsistir del acto creador divino que le dé el ser y la conserva en el ser dado. Pero también ha necesitado el alma de un padre. El padre también es fundamento, aquel en quien se ahinca o fija el hijo. Hacia él también se convierte, puesto que él también asistió a su consistencia. El hombre entonces retorna hacia el ese, el Padre y Dios, como a sus corazones. Esta vuelta estructural, constitutiva, se replica a lo largo de la vida en multiplicidad de vueltas operativas hacia el Padre, como aquel que brinda soporte psicológico, moral y espiritual al Hijo a lo largo de su desarrollo. Ahora bien, este recogimiento hacia aquel núcleo por el que la cosa adquiere consistencia, esta vuelta al corazón o conversión a lo fundamental, es descrita por Santo Tomás como un retorno a la propia casa. Antes de desarrollar este punto y vincularlo con lo que se viene planteando previamente, nos detendremos en esta imagen de la domus en el Aquinate, que precisamente sirve para estos propósitos. Domus significa, desde una perspectiva material, la cobertura hecha mediante el arte de un artífice, constituida de piedras, ladrillos, maderas y cemento, con el fin de proteger o salvar a los hombres del frío, el calor, los bochornos, los vientos y la lluvia. Desde una perspectiva más personal, es cierta comunidad constituida según la naturaleza para todo el día, esto es, para los actos que ocurren cotidianamente al actuar. O también una comunidad que consiste a partir de aquellas cosas por las que se hacen los actos comunes. Por esto consiste la conjugación de tres cosas, del padre y el hijo, del marido y la mujer, y el señor y el siervo. Acá San Tomás está haciendo principalmente a Aristóteles. El fin de la domus es doble. Por un lado, el vivir o sobrevivir. En la casa el hombre se conserva individualmente, comiendo, bebiendo, creciendo, durmiendo, protegiéndose de las amenazas externas, climáticas, de otras personas, animales, etc. Y específicamente reproduciéndose. Por otro lado, más profundo, el fin del habitar o vivir bien.
En la casa aprende a hablar y comunicarse con otros por medio de las palabras, pero también mediante los afectos, es decir, aprende a vincularse con sus hijos, o hermanos, o padres, o esposa, o amigos. Allí también es educado en costumbres, hábitos, valores, virtudes. Allí juega, reflexiona, ama, etc. Propiamente se llama domus a aquel lugar donde se ejercen estos actos cotidianos, actos por los que el hombre verdaderamente habita ese lugar, cumpliendo su fin. Dice Santo Tomás, la casa de cada uno es en la cual habita. La casa es un artificio preparado para habitar. El uso de la casa es la inhabitación. El primero de los fines brota la indigencia, mientras que el segundo de la sobreabundancia o plenitud desbordante. De domus viene la palabra dominus. El dueño o señor de la casa, su habitator, es el pater familia. Esos dos fines de la casa corresponden precisamente al triple oficio del padre. En efecto, el padre es, en primer lugar, principio de vida. Esto lo tiene en común con el primer grado de vivientes o animados, los vegetales, que por solo tener este oficio no son padres. Y nutrición o crianza. Esto lo tiene en común con los animales. Recuérdese que para Santo Tomás, la paternidad y la filiación son relaciones que se constituyen a partir de un acto generativo vital propio de los animales. En la casa del padre le da vida al hijo, lo alimenta, le da de beber, lo viste, lo protege, lo hace descansar, etc. Pero se llama pater fundamentalmente a aquel que es principio de buena vida, de vida secundum rationem et voluntatem, es decir, de educación, que es como una segunda generación. Esto es propio del hombre en cuanto hombre. En la casa, el padre habla con su hijo de diversas maneras, comunicándole sus pensamientos profundos y sobre todo cultiva con él una amistad. Amistad que para Santo Tomás es de las más básicas de la vida humana, puesto que está muy próxima a aquella amistad por la cual el hombre se ama a sí mismo y que es la raíz de donde brota todo amor hacia los demás. Así como el hijo recibe la vida y comienza a ser alimentado en el útero materno, así también comienza a educarse fuera del vientre materno, pero en el útero espiritual, aparece esta metáfora, que es la familia. El pasaje en el que Santo Tomás usa esta imagen es el siguiente. El hijo es naturalmente algo del padre, y primero, ciertamente, no se distingue de los padres según el cuerpo, mientras que está contenido en el útero de la madre. Bueno, esta frase Santo Tomás la matiza en otro texto, en el Tratado del Bautismo, diciendo que efectivamente, les leo, dice, el alma del niño, a cuya santificación se ordena el bautismo, es distinta en el vientre del alma de la madre. El cuerpo del niño animado ya está formado, y por consecuente es distinto del cuerpo de la madre. Volviendo a la cita anterior, hay cierta indistinción, digamos, del hijo en el vientre materno respecto a sus padres, pero después, continúa la cita, luego que sale el útero, antes de que tenga uso del libre arbitrio, se contiene bajo el cuidado de los padres como bajo cierto útero espiritual. No debe entenderse esta propiedad de los hijos como si los padres pudieran hacer con ellos lo que quisieran, como abandonarlos, maltratarlos, ni tampoco que el padre en el fondo ama al hijo por un interés egoísta y para satisfacer sus propias necesidades, por ejemplo, proyectando en el hijo frustraciones personales, sino como la responsabilidad de los padres de amar a sus hijos como a sí mismos, es decir, de querer para ellos su propia plenitud personal, como la buscan radicalmente para sí mismos. Así como el útero materno es el lugar de las condiciones necesarias para el desarrollo embrionario, así también la familia es la atmósfera o el clima en el que se integran las condiciones básicas para el desarrollo psicomoral y espiritual del hombre. Bueno, acá, por una cuestión de tiempo, voy a saltear a un desarrollo de esta frase de que el hijo es algo del padre, que ya está en Aristóteles. Sí voy a remarcar lo siguiente, que porque el hijo es algo del padre y hay que darle a cada uno lo suyo, entonces el hijo debe darse a sí mismo por justicia a su padre. La virtud de la pietas apunta precisamente a esto, es decir, a que el hijo, por amor y en la medida que pueda, dé culto, reverencia, honor, respeto, obediencia, gratitud, etc., a los padres, y por extensión a los consanguíneos y compatriotas. En ocasiones especiales y necesarias implica visitarlos, cuidar de ellos, sustentarlos económicamente. Respecto de Dios, esta donación de sí mismo involucra una totalidad, por ser el principio total y radical del ser, no solo de uno mismo, sino de todo el universo. De ahí que la virtud de que se trate no sea simplemente la piedad, sino lo que Santo Tomás llama la piedad por excelencia, la religio por la que el hombre se ofrece a sí mismo por completo como un holocausto. Volvamos al hecho de que el padre es el dominus de la casa. Este dominium puede ser, dice la Quinate, siguiendo Aristóteles, de dos maneras. Político real, cuando el gobierno ejercido mediante la prudencia y la justicia busca el bien común y recae sobre aquellos ciudadanos libres que obedecen los mandatos de la autoridad mediante su propia iniciativa, aunque puedan ofrecer resistencia.
El padre debe guiar u orientar a su familia hacia el bien común doméstico o económico, no coartando la libertad de sus hijos, sino fortaleciéndola para que se conduzcan por sí mismos libremente. O, de otra manera, despótico o tiránico, cuando el gobernante busca su utilidad propia en contra del bien común, reprimiendo a los ciudadanos al modo de siervos o esclavos, negándoles la posibilidad de ofrecer algún tipo de resistencia. El padre puede abusar de su autoridad, cayendo en un autoritarismo, y asfixiar la libertad de su hijo. O también puede consentirlo exageradamente, sobreprotegiéndolo, casi como idolatrándolo, que es la peor forma de desprotección, puesto que el hijo no experimenta su esfuerzo personal, el alcance de su propia potencia, perdiendo la posibilidad de una libertad auténtica. Termina igualmente reprimido. Este dominio que el padre ejerce con el hijo, que es lo que nos interesa, es modelo respecto del que el hijo ejercerá respecto de él mismo, o si se quiere, del que cada uno puede ejercer como padre de sí mismo, en general, para consigo mismo. Se trata, por un lado, de la tesis aristotélica del dominio de las propias pasiones. El filósofo sostiene que las pasiones son como niños y la razón es como un adulto. Debemos dominar nuestra interioridad pasional políticamente. A los miembros exteriores, las potencias vegetativas y los sentidos, la inteligencia los domina tiránicamente, porque no pueden ofrecer resistencia. Más aún, por otro lado, se trata de la tesis del alma como principio de ser y operación del cuerpo, así como el padre o el rey es principio de constitución y movimiento, o dirección hacia el fin de la casa o la ciudad. En este trabajo nos interesa remarcar el siguiente punto. Así como el padre ejerce su triple función respecto de su hijo en la casa, así también le enseña a su hijo a ejercerla respecto de él mismo. El habitar del padre en la casa respecto de su hijo es el ejemplar que el hijo toma para habitar la casa a su propia interioridad. Efectivamente, a partir de lo que establecimos de la domus material, podemos trasladarlo a la domus espiritual que es el hombre. El mismo cuerpo humano puede ser llamado domus del hombre en la medida en que es sujeto y causa material respecto del alma, en donde el alma habita. Esta es una domus exterior, domus exterior. Dice Santo Tomás comentando a Job. Así como destruía la casa, no se destruye el hombre que la inhabita, sino que permanece, así también destruido el cuerpo, no se destruye la mente o el alma racional, sino que permanece. El cuerpo terrestre se dice casa de habitación, esto es, en la cual habitamos. El hombre se llama mente, puesto que es lo más principal en el hombre, mente que ciertamente se halla al cuerpo como el hombre hacia la casa. Y en otro pasaje dice, el cuerpo parece ser para el alma como la casa al habitante. Comentando un pasaje de Job que cita en ese mismo texto, dice Santo Tomás que este cuerpo de barro se llama casa del alma, porque el alma humana, en cuanto a algo, está en el cuerpo, como el hombre en la casa o como el navegante en el barco, a saber, en cuanto es motor del cuerpo. Por lo que se da a entender que el alma humana se une al cuerpo también como la forma de la materia. En efecto, la materia se dice fundamento de la forma, por el hecho de que es la primera parte en la generación, como el fundamento en la constitución de la casa. Usa tal modo de hablar para que aquello que es del alma se atribuya al hombre, no porque el alma sea el hombre, como algunos sostuvieron, Platón por ejemplo, diciendo que el hombre no es otra cosa que el alma vestida de cuerpo, sino porque el alma es la parte más principal del hombre. Cada cosa suele llamarse aquello que es más principal en ella. Fin de la cita. El alma entonces está en el cuerpo como en su domo, en cuanto lo mueve. Sin embargo, no como un motor extrínseco que se une al móvil de modo accidental, sino como la forma es principio de movimiento del compuesto viviente. El cuerpo se compara a la domus y el alma al habitator, como si fueran dos cosas, no para caer en un dualismo antropológico, sino para remarcar la principalidad de la forma subsistente en comparación al cuerpo, que aunque esencial sería secundario. El cuerpo es domus en cuanto a fundamento, es decir, como principio material en el orden de la generación, que otorga firmeza o sostén físico al alma que emerge. No obstante, en la línea actual, el alma humana es la que debe ser llamada domus, fundamentándose en ella misma. El hombre habita en él mismo por sí mismo, puesto que tiene el ser por sí mismo. El alma es domus como fundamentum, es decir, como principio formal en el orden de la perfección, que otorga firmeza o sostén actual al cuerpo. Dice Santo Tomás, domus anima est. El alma es una casa. Y también dice, el padre de familia de esta casa es el sentido del hombre, es decir, su intelecto. A esta casa interior de la propia alma debe el hombre retornar para habitar. Este habitar la propia intimidad, este recurrir o volver a la propia casa, como el hijo vuelve al padre, significa para Santo Tomás, siguiendo a los padres de la Iglesia, custodiar o cuidarse internamente a sí mismo. La epimeleia Escautú, como diría Foucault, puede ser entendida como una paternidad respecto de sí mismo, en los términos planteados más arriba del doble fin de la domus. El hombre sobrevive y vive bien, o habita su propia vida en sí mismo, su domus. Ahora bien, esta habitación está nutrida y motivada por el amor suyo,
que funciona como motor existencial de la propia vida. La filautía, el amor propio, puede ser de dos modos: de ordinata, desordenada, habitarse exclusivamente según el primer fin de la casa, que es la supervivencia física, es decir, vivir la vida buscando desordenada y viciosamente los bienes del cuerpo, alimento, bebida, sexo, exteriores, dinero, riqueza, ropa, artefactos, e incluso los del alma, honor, fama, poder, gloria, estimando que somos principalmente nuestra domus exterior. De acá se desprende para San Tomás los vicios capitales, ¿no? Es la triple concupiscencia de San Juan, que es el fundamento de la escritura de la doctrina de los vicios capitales. Y el amor propio puede ser de otro modo ordenado, que significa habitarse máximamente según la buena vida de nuestro núcleo luminoso y espiritual profundo, nuestro verdadero hogar personal, la domus interior, cultivando las virtudes y orientándolas al bien subsistente. El amor sui inordinatus, desordenado, lleva más bien a un hospedaje de la propia intimidad, vale decir, a vivir en sí como extraño de sí. Santo Tomás vincula lo extranjero o extraño con lo irracional, puesto que la razón es el hogar propio del hombre, y quien vive principalmente según el cuerpo, no vive secundum rationem. Este enajenamiento implica en el fondo, y acá son paráfrasis de comentarios a la ética, no querer la propia vida, considerarla grave y tediosa, huir de ella, no poder volver deleitablemente al propio corazón, incapacidad de morar consigo mismo, exteriorizarse de modo epidémico y superficial hacia otras personas, lucha y guerra interior, remordimiento de conciencia, falta de paz o tranquilidad y alegría, descanso, etc. El habitar la propia casa, en cambio, lleva a querer máximamente vivir y que la vida sea deleitable. Poder retornar al propio corazón implica unidad, armonía interior, paz y alegría, descanso o quietud. Esta paz interior la conecta Santo Tomás precisamente con la filiación. Siendo el Sermón de la Montaña, dice: bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. La paz, como dice San Agustín, es la tranquilitas ordens. Orden que, como nota Piper, tiene un sentido dinámico, ordenación. Pacífico es aquel que ordena toda su vida hacia su verdadero fin, Dios. Ese es el sabio. Sapientis es ordinare, dice Aristóteles. Puesto que el sabio juzga, teórica y prácticamente, todo a la luz de la causa primera y ordena su vida según esa visión. Nótese cómo se vincula nuevamente la filiación con el retorno al fin, al fundamento, donde reposará el corazón en el Padre. El Hijo es la sabiduría de Dios, de tal manera que el sabio que vuelve las cosas y su vida al orden debido del fin, participa de la semejanza del Hijo natural y eterno de Dios. Esta participación se hace por gracia. Efectivamente, terminando nuestro trabajo y volviendo a lo primero que planteamos, la filiación natural y eterna del Verbo es comunicada a los hombres por medio de la gracia y la caridad, adquiriendo la filiación, que supone la filiación por creación, toda su plenitud en esta vida en la realidad de la filiación adoptiva o por recreación. A los que preconoció, también los predestinó a hacerse conformes a la imagen de su Hijo, para que él mismo sea primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos. En la gloria se consumará por conformidad perfecta, dice San Juan. Ahora somos hijos de Dios y aún no está manifestado qué seremos, ya que sabemos cuando Él mismo se aparezca que seremos semejantes a Él, ya que lo veremos tal cual es. Allí verdaderamente habitaremos en Dios mismo como nuestra domus con mayúscula. Y cierro con un pasaje del comentario al Evangelio de San Juan, donde San Tomás dice: no solo se llama casa del Padre a aquella que Él mismo inhabita, sino también a Él mismo, porque Él mismo está en sí mismo, y en esta casa nos reúne. Bueno, muchas gracias. Abrimos a las preguntas. Bueno. A mí me parece una primacía de la causa ejemplar en esta relación de padre-hijo en la eternidad y de padre-hijo, digamos, en la creatividad. Una primacía, obviamente uno no casi bien esta eficiencia y toda la tecnología, pero el tema de las causalidades, digamos, la ejemplaridad está muy presente. Bueno, no es respetable, está bien. Te pregunto, acá se ha venido tratando, ¿no? Sobre todo en los padres de la iglesia, en concreto en Anselmo,
En Tomás, en el texto que vos trabajaste, la filiación, y esto es la relación con el Padre, ¿sí? No da ningún paso, sea el Padre, sea el Hijo, para transformar esa filiación en fraternidad, de tal manera que la prueba de la paternidad, incluso divina, esté más en la fraternidad de los hermanos que en la propia filiación, con lo cual queda justificada de alguna manera la cruz. No se parece que media difícil. No, sí. O sea, el paso del hijo es un poco la parábola del hijo pródigo. El padre no dice, bueno, yo hago lo que quiero con mis bienes porque son míos, cuando el hijo mayor lo reclama, ¿sí? No le dice eso, le dice que llegó su hermano, al mayor que está enojado con el menor. Entonces, un poco tomándolo simbólicamente, hay una especie de entrega anticipada de la herencia o un nuevo rostro de la paternidad en función de una fraternidad. De tal modo que, por ejemplo, en Anselmo se podría decir, que es, por lo menos en el corpus espiritual, que no necesariamente la prueba de Dios, querida por nosotros, está en las 5 vidas, ¿sí? Sino que la prueba, como probar, como saborear, está en el amor de los hermanos. Sí. No sé si me explico, Juan, corregime si no. Sí, creo que más o menos voy siguiendo. Mientras hablas voy pensando en qué, digamos, textos de Santo Tomás o enseñanzas de Santo Tomás se pueden vincular con eso. Una cosa que se me ocurre es que él, por ejemplo, en relación a Dios Padre, él varias veces corrige que nosotros no decimos Padre mío, sino que decimos Padre nuestro, ¿no? Y en todo caso, Padre mío, solo podría decir el Hijo eterno, ¿no? Porque dice mi Padre y vuestro Padre, Padre de ustedes en conjunto, en comunidad. No es, por más que sea de cada uno, obviamente, sí hay una relación directa, pero también eh, fraterna, ¿no? Y también lo puedo vincular con cuando él habla de la piedad que se le tiene al Padre, él necesariamente la conecta con la piedad que hay que tener entre los consanguíneos, ¿no? Entre los que se comparten ese mismo principio, ¿no? De tal manera que no se puede desvincular. Así como en un plano más general, comentando los mandamientos del amor, no se puede vincular el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, son cosas totalmente inseparables. Y bueno, habría alguna que otra cosa más comentando sobre todo las cartas de San Pablo, cuando habla de los hermanos. Eh, pero se me ocurre un poco eso. Esas dos cosas, algo más así, biológico y algo más natural, digamos. Y eso que se llama lenguaje religioso, ¿no? Nuestro, Vale, no, por ahí usamos el pronombre en primera persona. sí. Eso aparece, bueno, comentando el Padre Nuestro en ese sermón y en el compendio de teología al final, que bueno, lo dejé incompleto, pero llega a comentar esa parte del Padre Nuestro y aclara varias razones por las cuales es más conveniente llamarlo nuestro que mi Padre, santificado sea tu nombre. Y Juan, y respecto de la madre, aparece Tomás. Sí, sabía que quizás iba a salir ese tema, ¿no? Porque lo excluía quizás de alguna manera. Acá, obviamente, esto está como cortado desde un lado que es totalmente necesario, que es toda la parte afectiva y el lugar de la madre eh, y también, bueno, del Espíritu Santo, es decir, cómo se da, digamos, esa, esa procesión del amor en Dios, cómo se da en las criaturas, especialmente eso, en la interioridad humana, y sin duda que está todo eso. Un pasaje que yo había puesto más en una nota al pie es que una de las diferencias de, de esta palabra interior, de este hijo, digamos, en Dios y el nuestro, es que dice, bueno, el verbo de Dios es el Hijo de Dios, como el verbo del hombre es la concepción del intelecto. Pero a veces el hombre tiene el verbo muerto, a saber, cuando el hombre piensa lo que debe hacer, pero sin embargo no le es presente la voluntad de hacerlo. Como cuando el hombre cree y no obra, su fe se llama muerta, como se dice en Santiago. El verbo de Dios, en cambio, es vivo.
dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y por esto es necesario que Dios tenga consigo voluntad y amor. Por esto dice San Agustín, el verbo que intentamos insinuar es noticia con amor, ¿no? Entonces, digamos, el papel materno, digamos, iría más, me parece a mí, por esa cuestión afectiva, que por el lado de la palabra del padre, digamos. Eh, y yo lo relacionaría más desde ese lado. ¿Sabes qué? Se lo digo porque en Anselmo hay oraciones dedicadas a María. Eso es muy interesante. Hay un párrafo, la oración 7, que Anselmo ve, prácticamente se siente en la lectura de la plegaria que hay una lección. Sí. Ve directamente a María en un diálogo con Dios. Es muy interesante porque va jugando con los verbos latinos, los que son ese diálogo como María rescata su maternidad. Y es como que está hablando personalmente con el Dios Padre. Dice, vos lo generaste, pero yo lo llevé en mi seno. Vos tal cosa, sí, pero yo tal otra. Y después es como que el enfermo retorna de ese diálogo y sigue con la plegaria. Empieza, mira res, ego contemplo. Así que se separa. Es muy lindo porque en pocos lugares he encontrado, digamos, que en una plegaria esté casi traída una visión que ha tenido, porque incluso venía hablando de otra cosa y dice, mira res, ego contemplo. Que ha tenido una visión. Y es muy lindo el lenguaje de María, porque es directamente con el Dios Padre, y es una especie de, bueno, vos decís, pero yo te digo, eran tres renglones. Pero ahí se ve bien el valor de la maternidad en el engendramiento, y de la figura concreta de una mujer, ¿no? Lo digo porque lo querés tener en cuenta, que por ahí, no sé, puede estar perfectamente en Tomás por algún lado. Sí, sí, se podría ver incluso tu comentario la de María, a ver si... Por ahí. Si querés eso yo te lo puedo mandar. Exactamente el lugarcito donde está. Vale, sí, perfecto. Pero muy lindo. Y la oración siempre creo que para cuando dice la mira, revés, Inclusive en Tomás, en el de Malo, ¿no? En el lugar más agustiniano tal vez de Tomás, en una de las cuestiones, habla de la casa con las ventanas abiertas que recibe la luz del sol. Cuando la cierra, o sea, por eso el pecado, no recibe la luz. Lo cual sería interesante ver el encierro y la apertura de la casa. Él la refiere a las ventanas, también habría que pensar en las puertas, ¿no? Pensando en nosotros. Claro. Sí. muy linda metáfora. Sí, sí, está bueno. Él a veces va haciendo metáforas con distintas partes de la casa, del fundamento, la iluminación, la columna central. A veces esa tríada de ser, conocer, amar, entonces el ser sería el fundamento, el conocer la iluminación, el amar es como el sostén, la parte más importante, la columna. Y sí, recibe su luz de afuera y de los costados también. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias por el mando del certificado. Pasamos entonces a Franco Nervi, que nos va a hablar